Bueno, ya están floreciendo mis jardines virtuales. Eso siempre significa que ya llevamos buena parte de un año más. En este caso, pues un año en el que nos están acompañando con la tercera temporada en el Triángulo de los Cobayos, tanto Carlos como Diana trayéndonos objetos culturales interesantes. Vamos a ver si de pronto algún día traen algo como mis jardines florecidos. Ya ha cambiado el clima. Acá en la internet está haciendo un poquito más de calor, aunque también puede ser porque se están calentando las cosas a nivel internacional. Pero bueno, el hecho es que estamos en época de cambios, estamos en época de nueva vida, del florecimiento, y pues claro, estamos en el momento del Triángulo de los Cobayos en su estreno para esta quincena. Carlos, Diana, ¿qué objetos nos traen para el día de hoy? Cobayito Virtual, muchísimas gracias por estar presente aquí con nosotros, por tu bienvenida, por mantenerte a lo largo de estos más de 50 capítulos que nadie tenía en su cabecita, pero bueno, ahí vamos, dejemos fluir las cosas. Así como dejamos fluir estos 50 capítulos, pues dejemos fluir este capítulo siguiente a ver cómo nos va. Cobayito, ¿cómo te fluye la vida? Guten Morgen, meine Cobayungen, ¿será? Uy, ni idea. Oye, ¿cómo se dirá cobayo en alemán? Ratón grande, ratonzote. Cobayo en alemán. Meerschweinchen. El saludo del día sería Guten Morgen, meine Meerschweinchen. No pidan más de mí. Te tengo noticias respecto a nuestros oyentes. No sé si alguno hable alemán. Yo creo que tenemos un par. Súper, porque quería reconocer a nuestros comentaristas de cabecera, Andrea Durán. Saludos, Andreita. A nuestro usuario Otro, así se llama. Muchas gracias a Otro. Saludos, Otrico, gracias. Siempre es bueno tener a Otro en nuestro canal. Como decían en Los Simpsons, siempre es bueno tener un Otto dentro de nuestros estómagos. La citación corresponde al especial de la Noche de Brujas de Los Simpsons número 5, considerado uno de los mejores y deliberadamente más violentos de los especiales de la caseta del horror, puesto que en ese capítulo los niños de la escuela son sistemáticamente convertidos en comida. Como curiosidad, el jardero Willy muere de un hachazo en los 3 segmentos que componen Bicho Especial. Y por la voz, inferimos que la cobaya hembra se refiere a Hubert Sorker, niño alemán que estudia con Bart, y no a Otto, el conductor del autobús escolar, quien, a diferencia de Uther, no tiene acento ni es convertido en comida. Y también Andrés Sandoval, que es de las personas que también nos comentan. Gracias, Andrés. Reconocimiento especial también a Néstor, que es nuestro difusor de cabecera, pone sus redes sociales personales y todo para difundirnos. Entonces también un abrazo para... Gracias, Néstor. Las moscas todavía me hablan. Resulta, Cobayo, que no te había comentado que nos dieron un golpe en la mesa y nos desordenaron el tablero. Resulta que una persona bajó 41 capítulos del Triángulo de los Cobayos en un solo día. No entiendo muy bien las mediciones y estas cosas, pero esa persona es de Estados Unidos, pues reside allá. Pero nos cambió el tablero porque ahora el país que más nos escucha es Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Venga, Cobayo incógnito, por favor, déjenos saber de usted. Más específicamente nos dice el sistema que está radicado en Indianápolis, Indiana. Ah, ya tengo clarísimo quién es. Saludos a ese Cobayito incógnito. Entonces el algoritmo reubicó todo y ahora tenemos países diferentes en otros órdenes, unos nuevos y otros se nos volaron. Entonces el segundo país que más nos escucha es Colombia, absolutamente todos en Bogotá. El otro país que más nos escucha, Brasil, en el Distrito Federal, también en Río de Janeiro. Quien quiera que esté en Río de Janeiro, un abrazo. Canadá, desde Quebec, en Chile, en Kuwait, nos escuchan en Al-Asimaj. No te lo creo. ¿Quién demonios está en Kuwait? Y menos en estos días, por favor, Kuwaititos al día ya. Ya nos afecta hasta la política internacional directamente con el Kuwait. En Marruecos, en la región de Rabat Saleh Kenitra. Muchísimas gracias al cobayo marroquí. Y finalmente en Argentina, ves cómo cambió todo el tablero. ¿Qué significa que nos escuchen desde Marruecos? ¿Que vamos a penetrar al Islam? Puede ser, porque no sabemos la confesión religiosa del cobayito involucrado o cobayita involucrada, pero estamos en África, cobayo. Sí, ese era el que nos faltaba. Llegamos a África, estamos buscando un koala o un canguro que se apiade de nosotros. Eso te quería contar como estadísticas. Súper, me encantan las noticias. Me dejas con una pequeña preocupación con el cobayito de Kuwait, a menos que sea el jeque que nos esté oyendo. Igual, señor jeque, también salga usted allá con su plata, preferiblemente para que haga algo bueno con ella en otros lados. Aquí en Colombia se les recibe a todos. Qué chistoso sería que nos oyera un jeque. Cualquiera, Kuwait, es que Marruecos y Kuwait me dejaron friki. Perdimos Rusia, perdimos la Dominicana, Ecuador. No podemos perder Rusia, cobayo es lo único que nos queda. Perdimos el bastión ruso, Dasvidania. Muy bien, gracias a los cobayitos que nos escuchan desde semejantes latitudes tan lejanas. Viendo esas estadísticas, entonces pasamos a lo que nos convoca el día de hoy, Cobayito. A lo que te truje. A lo que te truje. Te truje para preguntarte, Cobayo, ¿tú sabes cuál es el deporte nacional de Colombia? ¿Deporte nacional de Colombia? ¿Qué será, la rana? No, 2 oportunidades más, pero acerca. El tejo, no creo. El tejo, muy bien, el tejo turme, que es el deporte nacional de Colombia. Señora, tiene decreto y todo. Usted, pero sí tiene como es una fuerte tradición en el interior. Es que si tú miras todas las situaciones tradicionales, pues tienen un fuerte arraigo más en unas zonas que en otras, que obviamente es andino. Sí, no creo que las islas se juegue mucho. Sería interesante poner una cancha de tejo a ver cómo nos va, porque repito, es nuestro deporte nacional. ¿Cómo te va a ti en el tejo, Cobayo? Pues, ¿qué te cuento yo? Es muy divertido. La última vez que jugamos para la despedida de soltero de un amigo muy querido,
herido. El caso fue que rompió un techo. Ok. Pero afortunadamente el lugar estaba diseñado para que las torpes como yo, que no dominamos el movimiento parabólico, rompiéramos techos. En el país de Colombia, el juego del tejo turmeque se rige por dos fuerzas fundamentales, la puntería y la pólvora. Esta es su descripción. Tun tun. En un campo de juego, los participantes lanzan un disco metálico llamado tejo, que puede pesar poco más de 1,5 kilos, hacia un objetivo inclinado cubierto de arcilla. En ese objetivo se encuentran las mechas, pequeños sobres con pólvora, y cuando el tejo las impacta, explotan ruidosamente. Los jugadores compiten por acercarse más al centro, marcado con un aro metálico llamado bocín, o estallar los mechas. Cada lanzamiento es una combinación de fuerza, cálculo y nervios. En este juego, el ganador no se decide en tribunales, se decide en el instante del impacto a la mecha o en el bocín. Tun tun. Mi preocupación era que después de romper el techo le rompiera la cabeza a alguien. Claro. Después el equipo que estaba conmigo no quiso estar más conmigo, jugué yo sola. Ya después yo hice muchos bocines. Qué bien. Y mechas y todo. Ahora una más difícil, caballito. ¿Cómo eres para el cucunubá? Uy, no, ese sí no me lo sé. Es como si tú cogieras una cajita, la volteas boca abajo y le abres huequitos con puntuaciones y coges unas bolitas, las vas lanzando a cierta distancia para tratar de embocarlas en esos huequitos que haces. Obviamente por el puntaje que entres es el puntaje que obtienes. Es Grosso una modo, rana. pero arrastrada. Ya no hay movimiento parabólico, sino que va sobre el piso. En esa no te va ni bien ni mal, sencillamente no aplica. Y vamos Ok. para el mayor grado de complejidad. ¿Has escuchado o practicado la chaza? Chaza, no. No, lo más cercano que tengo eran las tienditas que habían en la universidad que esas son las montaban los chazas, estudiantes sí. para vender tinto, chitos, sándwiches. Tienes razón. Pero no, te cuento que la chaza es de Nariño, de los indígenas pastos. Yo la conocí hace mucho tiempo por un compañero de mi papá que era de Nariño. Y por eso en mi juego tengo incluida la chaza y tengo campeones de chaza y campeonatos de chaza y equipos de chaza y todo. Yo creo que el campeonato de chaza en tu juego es más popular que el campeonato de chaza en el mundo real. Aunque la chaza también es el deporte nacional de un país. Ahí tienes. ¿Quisieras ¿Ah, sí? adivinar cuál? ¿Bolivia? No, ¿Qué será? ¿Algún centroamericano? No sé. ¿Guatemala? no, Ah, ¿qué será? ¿Perú? no, cobayos, es de los indígenas pastos. ¿Qué pega con pasto? Ah, Ecuador. Así como el nuestro es el tejo, el de ellos es la chaza. La chaza es como el tenis, pero inventado en el siglo XV. Tiene una cancha más larga. No hay malla divisoria entre cada uno de ellos. Se juega por equipos y la idea es pasar con la mano o con ayudita de un palito de un lado a otro como en el tenis, que rebote en el otro lado máximo una vez y ya tienen que devolverlo el otro equipo. Eso es la chaza, grosso modo y de manera caricaturesca, me perdonan los que practiquen la chaza. Dicho lo anterior, Coballito, ¿qué crees que es mi objeto cultural? ¿Los juegos autóctonos? Muy bien, yo le llamé juegos tradicionales, pero pues son juegos autóctonos. Hay dos variantes, los juegos infantiles del tipo Yermis, Trompo, etcétera, y aquellos endémicos de un lugar que mantiene una práctica regular, transmitidos por generaciones e implican hechos históricos de su lugar de origen. Entonces me voy a centrar en estos segundos ejemplos, tratando de seguir la petición de Sabishi Okami, que nos hizo esta petición cuando hablamos de los juegos de mesa. Nos dijo, oiga, qué bonito tener un capítulo, qué bonito es saludar y ser saludado, y qué bonito tener un capítulo de juegos tradicionales. Entonces espero entender bien la petición de Sabishi Okami, pero si me llegase a equivocar, invito a nuestro coballito y a cualquier otro coballito a que traigan sus propios objetos culturales, sea la cuña ahí. Recuerden que nos escriben al triángulo de los cobayos @gmail.com, dicen quiero participar y traen ustedes mismos sus objetos culturales. Si no, toca así como yo hago, que interpreté a Sabishi Okami, espero que lo haya interpretado bien. Como generalidad, estos juegos tienen cuna humilde, surgen de la imperiosa necesidad humana de jugar y cuentan con poco prestigio. Esto era cosa de indios, la cosa de españoles era mucho más fina. Son juegos que parecen simples y muchas veces lo son, por eso su aprendizaje se da rápido y desde edades muy tempranas, pero se suelen ir perfeccionando a lo largo de toda una vida para realmente poderlos dominar y ser buenos en él. ¿Cuánto te tomó dominar el tejo? Es fácil, coja el tejo y láncelo en movimiento parabólico. No, nada. ¿Cuánto? Lo que tú dices de un origen humilde, porque son de origen popular, es lo que Sí. la gente juega para compartir en las fiestas, con los amigos, con la familia, en el que no te enseñan. No hay una O sea, escuela nadie- oficial. Hágale, Sí, y en el sí, sí. proceso le hacemos bullying, usted llora y sufre, los demás se ríen Y se todavía tapan la sigue. cabeza para que no les duela el tejazo y ahí vamos Y mirando. ya. Aunque han habido intentos de congregar a practicantes de diversos países en justas deportivas tradicionales, generalmente no prosperan porque se trata de eventos muy locales, en mi humilde opinión, porque las tradiciones de cada pueblo no son canjeables fácilmente. Los deportes que son más difundidos carecen de una identidad particular y se pensaron para ser masivos, no tras de una lógica de la tribu, no tienen esa mística y eso les ayuda a ser más difundibles, pero de menos espíritu, por decirlo de alguna manera. Los tradicionales fomentan valores, habilidades, principios o destrezas muy específicos, como ese juego africano que inspira el dodgeball que tú nos comentabas en el capítulo de las pelotas, con piedras y se la tiraban para que aprendan a defenderse y atacar.
acá. Eso tiene una lógica que tiene contexto. Oiga, organicémonos todos los vecinos a tirarnos piedra. En los conjuntos residenciales eso se llama Junta Anual de Vecinos, pero técnicamente no es un deporte. Aunque hay diversas investigaciones sobre los juegos tradicionales, en este capítulo me guié principalmente por el trabajo de la costarricense Magíster en Recreación, María Morera Castro, quien dimensiona la utilidad, o mejor, la aplicación moderna de estas actividades ancestrales que parecen fuera de tono en la actualidad. Y digo no su utilidad, porque se puede inferir que solo lo útil es productivo, en tanto la aplicación da más posibilidades y es más justo con la naturaleza humana, puesto que ya hemos visto hasta la saciedad, desde los antiguos romanos hasta el Museo Británico, la necesidad del juego en los seres humanos. De los estudios de la Magíster Morera se infiere que el lugar de enunciación de ella es la recreación, porque pues ese es su estudio particular. Y desde ahí nos dice que hay una alta probabilidad de que en la actualidad una persona encuentre que en su vida o en su entorno más cercano haya una crisis de valores sociales, culturales y espirituales, dentro de los cuales destaca la paz, alegría y fraternidad que cada vez vemos menos, y esto atenta contra la propia armonía de cualquier sujeto. Allí ubica a todo especialista de la recreación para mitigar esa crisis y así lograr el rescate y la reestructuración de la sociedad. Además, ella nombra que los juegos tradicionales hacen parte de los instrumentos más acordes para facilitar esas afectadas relaciones interpersonales, porque ayudan al aprendizaje de formas más efectivas de relación en cada sociedad. Es una de las formas más evidentes, más sencillas y más prácticas de generar relaciones sociales. Además, aporta un espacio para mostrar habilidades. Es que este es bueno para no sé qué, este es bueno para ese demás. Y eso también va generando espacios sociales para cada uno de los sujetos. Estos juegos mejoran la salud, excepto que te caiga el tejo en la cabeza. Dan identidad, facilita la adaptación de juegos de manera incluyente. En general, estos juegos no dependen ni de la raza, ni de la edad, ni del sexo, ni de la condición social o del credo religioso. Mejoran la motricidad, las capacidades cognitivas y las habilidades emocionales, así como desarrollan ritmo, creatividad e imaginación. Rompen la rutina, ayudan al conocimiento personal, bajan el estrés, liberan energía e invita a esta investigadora a practicarlos, fortalecerlos y rescatarlos. A quien interese puede curiosear el artículo que les nombro de María Morera Castro, que se llama Generación tras generación se recobran los juegos tradicionales, publicado en la revista MH Salud, o el sinfín de artículos, investigaciones, reseñas y notas periodísticas que hay respecto a los juegos tradicionales. Para ambientar el tema, veamos diversos juegos tradicionales del mundo. Aclaro, como son juegos populares, hay muchas variables de cada uno de esos juegos. Eso también es otra de sus características. Se adaptan a la necesidad de cada comunidad y pueden cambiar las reglas según cada sitio en donde estés. Te voy a decir algunos juegos y tú me dices después de escucharlos si lo practicarías, si no lo practicarías, en calidad de qué, si irías de espectadora o no. Ese juego no tiene nada que ver contigo. ¿Listo? ¿Te parece? Entonces empecemos con el Nguni, un juego propio del continente africano. Es un tipo de arte marcial con dos palos. Con uno atacas, con el otro te defiendes. Inicialmente lo practicaban los pastores adolescentes para demostrar fuerza. Ahora hace parte de bodas, lo hacen en grupos, nombran un capitán y empiezan a darse palo, unos atacando y otros defendiendo con sus dos palitos. ¿Qué tal te suena el Nguni? ¿Lo practicas, no lo practicas? ¿Lo verías, no lo verías? No, Coballito, yo con estas habilidades físicas lo más seguro es que con el de defensa o sea, con el que me defiendo me lo cojan y me casquen y con el que yo voy a cascar los demás también salga cascada. Entonces, ¿qué pasa? Sales cuádruple cascada. Sí. Listo, ¿no lo practicarías? no, ¿Lo no. verías? ¿Pagarías por un partido de Nguni? Pues yo creo que como que el primer y el segundo round, dale tu piñazo, como decía un locutor. ¿Cómo es que se llama este locutor argentino que es muy querido, que es experto en ciclismo? Mario Sabato. En los Olímpicos hacía unas narraciones terribles. Eso, dale tu piñazo, agáchate. Terrible No. técnicamente, pero divertida. Entonces yo creo que yo sería algo así como Sabato, el primer y segundo round. Eso, dale tu piñazo, pero ya de ahí para allá yo vino, ya le rompió el hocico, ya mucho. está sangrando. Ya, Mucho Nguni para mí. Siguiente juego. Chunkey, tradicional de las riberas del río Mississippi en Norteamérica. Se juegan en un cuadrado de 45 metros de lado, delimitado con troncos y arbustos sembrados, para mantener adentro todos los elementos y cortar un poco el viento. Se juega entre dos. Cada uno lleva una lanza con plumas. Estas plumitas están cada cierta distancia ya determinada. Uno de ellos, además, lleva una piedra circular pulida. Los contrincantes corren de un extremo al otro juntos, no corren en extremos opuestos y se giran rápidamente al final. El de la piedra la hace rodar y cuando ya lleva una cierta distancia, ambos lanzan su jabalina para impactar la roca, detenerla o quedar lo más cerca de donde paró la roca. Se dan puntos según su cercanía o acierto sobre la piedra. El que más puntos haga en cada lanzamiento lleva la piedra para el siguiente lanzamiento. No había restricciones de edad y solía implicar apuestas, aunque para algunos investigadores bastante serios este juego nunca existió. ¿Qué tal te suena el Chunkey? ¿Lo jugarías, no lo jugarías, lo verías? ¿En calidad de qué lo jugarías? No, está como muy complejo. No, hay demasiadas reglas. Es como el béisbol. Sí, lindo, muy lindo, pero solo lo contemplaría. Como el béisbol de Homero. Tomamos una cerveza en la tercera entrada, dos cervezas en la quinta, una en la octava. Yo sé jugar béisbol. Nuestro siguiente juego es el Sega. Se juega en un tablero como el Go, de 5x5. El Go es más grande. Como diría mi prima Blanche, he dependido siempre de la amabilidad de extraños, así que amablemente les diré que el tablero clásico para jugar Go es ese ancestral juego chino difundido también en Japón y Corea, que ya hemos visto y explicado en capítulos anteriores, consta de una cuadrícula de 19 por 19 líneas, que a su vez forman 361 intersecciones en las cuales los jugadores deben ubicar las fichas. Aún así, si se está aprendiendo el juego, se pueden utilizar tableros de 13 por 13 o incluso 9 por 9.
pero nunca 5x5 como en el curioso Sega que nos trajo hoy Carlos. Las fichas del Sega se ubican en los cuadrados, no en las intersecciones. Al inicio, cada jugador tiene 12 fichas. Uno juega con blancas, otro con negras. Y por turnos, cada uno de ellos ubica 2 fichas en cualquier parte del tablero, excepto en la casilla central. Quien ubicó sus 2 últimas fichas es quien mueve primero, de forma horizontal o vertical. El objetivo es ubicar 2 fichas propias al lado de cada ficha del oponente para capturarla o bloquear sus movimientos. Se gana capturando las 12 fichas del oponente. ¿Lo jugarías, no lo jugarías? ¿Lo verías? Pues yo jugué Sega mucho tiempo, cobayo, pero jugábamos Dead or Alive, un juego de combate muy interesante. Sega le gasté mucho tiempo de mi vida, pero al Sega es la primera vez que lo escucho. Tú sabes que a mí algo me desespera, porque los juegos de estrategia requieren paciencia y método, y una criatura como yo quiere acabar todos los hachazos, pero me veo más jugando ese que los otros. Como tú acá todos los hechazos, yo te veía más el Eninguni. Apunte pala. Es que con estas habilidades físicas, lo más probable es que sea yo la que termine a los hachazos. Por el momento el Sega es el más posible, pero todavía no te animas a jugar. Sobre todo por el condicionamiento que puedo tener con el nombre. Con el Sega sí gasté muchas horas y fue muy feliz. Para aquellos que no son muy afectos a los videojuegos, les cuento que Sega es una empresa japonesa en desarrollo y distribución de videojuegos, que llegó a Occidente desarrollando máquinas de arcade, de esas que se operaban de pie frente a una pantalla y se podían encontrar en tiendas, panaderías y centros especializados, y entre 1983 y 2001, Sega se posicionó como una de las principales empresas en el mercado de las consolas de juegos, de esas que se compraban para jugar en la casa conectándolas al televisor. Actualmente, Sega sigue produciendo juegos, principalmente reediciones de sus clásicos, pero ya no ocupa un lugar estelar en esta actividad. Vamos a uno más localito. Este es el palín o chueca. Es una especie de hockey de los mapuches nativos de Chile. Le llaman guiño a los bastones y pali a las pelotas, por eso se llama palín. El palín solía acompañarse de celebraciones religiosas, que es un encuentro político, social y espiritual, en una cancha de casi 1 kilómetro de largo que se jugaba con equipos impares durante varios días, porque el palín lo gana quien haga 4 goles seguidos. Si tú llevas 3 goles y el otro equipo te marca, vuelven a empezar. Peor que el tenis, esa mondada. Cuando la pali cruza el límite del campo rival, eso es un gol. O sea que te toca correr 1 kilómetro para anotar y después 1 kilómetro para defender. Por lo menos 4 veces seguidas para que tu equipo gane. Si no, siguen y siguen. Me gusta. Aún se practica con algunas variantes. Más que una competencia, se trata de una rogativa comunitaria desde sus orígenes mapuches. Ese sí me gusta porque además es un tema como de guerra, ¿me explico? Sí, esa es la forma como invadir el territorio y correr. Excelente. Tenemos una posible jugadora de palín para cuando vayas a Chile. Ahora, el kabaddi se juega en India y Bangladesh. Y este también es deporte nacional en Bangladesh. En una cancha de 12.5 metros por 10 metros ingresan 2 equipos de 7 integrantes cada uno. Cada equipo se sitúa en la mitad de cancha que le corresponde y eligen un raider o asaltante que va a ingresar al campo contrario a tratar de tocar un rival específico que escogió el otro equipo, pero lo debe hacer en 30 segundos o menos y siempre cantando la palabra kabaddi, 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 kabaddi. En cada país se puede cantar una palabra diferente. Hablo de la de Bangladesh, que es donde más se juega. La idea es ir cantando durante esos 30 segundos porque deben hacer su labor sin respirar. Si tú respiras, perdiste el turno y ahora viene el raider del otro equipo por ustedes. Actualmente, de la manera más profesional que se juega, utilizan 2 tiempos de 20 minutos y un descanso de 5 minutos. Y es el furor, está en plena expansión por Asia y Oceanía. Cobayo, ¿cómo te ves en el kabaddi? Cobayo, lo mismo que me veo en la apnea. Sin pulmones. Igual. El mismo futuro. Igual de bien. Una asmática jugando kabaddi. ¿Y verlo? ¿No te suena divertido? Creo que me puede dar un poco de ansiedad ver a la gente bregar por respirar. Los asmáticos tenemos cierta consideración con esas cosas. Esta es una ternurita con patas. No tiene nombre, son jueguitos con conchas. Es una actividad muy difundida en toda Oceanía e incluye pruebas de puntería, búsquedas de conchas. Por equipos esconden X número de conchas y que más conchas se encuentre. E incluso cálculos de cuántas conchas hay en un lugar específico bajo diferentes variables. Estas prácticas se ligan a los más jóvenes. ¿Le entras, no le entras? ¿Lo mirarías? Esos también me parecen lindos. Como diría Mafalda, es de los juegos más pavotes, que son los más divertidos, son sencillitos, no necesitamos nada. Y además son juegos que alientan mucho la imaginación. Es decir, o sea, vamos a jugar a que esto es un gigante y estos pequeñitos los van a amarrar y lo van a sacar de la aldea o en lo que sea. Me parecen súper tiernos, tienen muchas posibilidades. Vamos a proponer las reglas nosotros y vamos a jugar de esta manera y punto. Ese también me veo jugando. Listo, jueguitos con conchas. Esa era la pequeñita muestra que te traía. En general, estos juegos son una herramienta, responde a su espacio local, que no son buenos, ni malos, ni mejores, ni peores. A ti unos te van, otros no. Lo mismo pasará con cada uno de los coballitos. La cosa es que suelen verse como propio de personas incultas o involucionadas y carecen del prestigio implícito que le damos a deportes más estructurales, masivos y estandarizados, como por ejemplo el boom del pádel que tenemos. Pero nadie juega chaza o kunubá o kabaddi. Creo que estos juegos responden a dinámicas contextuales: la educación, la cultura, la ética, la moral, la socialización y en general el desarrollo sociocultural en cada uno de los espacios que se dan. Y por supuesto van al gusto personal. Verbi gracia. Yo omití el shatar y el sharatunga porque ambos son antecedentes del ajedrez y me parece un juego deporte muy aburrido. Para cerrar el ejercicio hice la tarea de marcar la tendencia de los juegos tradicionales de cada continente. En los asiáticos prima la comunidad y el perfeccionamiento. Entre los africanos se involucra más el cuerpo y transmiten siempre
de oralidad. En América están ligados a rituales, a comunidad, a territorio, a simbolismo, y somos los que más pelotas tenemos, somos los dueños de las pelotas, por lo que hablábamos en el capítulo del caucho y las pelotas y demás que tú nos trajiste. En Oceanía, los juegos tienen que ver con la unión con el mar. Tiene una fuerte presencia de cantos, danzas, y mezclan prácticas deportivas alternas a lo que van haciendo. Hay elementos ambientales, entrenamientos y comunidad. Los juegos tradicionales europeos implican más reglamentos, más estructura, casi siempre implican escritura, espectáculos y marcan las clases sociales muy fuertemente. Los juegos del Ártico marcan supervivencia en condiciones difíciles, se marcan también por sobrevivir en la inmovilidad. En el Ártico muchas veces vas a estar quieto. Por nombrar uno está la lucha de orejas, se amarras a las orejas del otro y empiezan a jalar a ver quién jala más duro las orejas. Sí, es una atrocidad esa vaina. Son elementos súper drásticos por los juegos en el Ártico. Bonus track, juegos conocidos aunque son tradicionales: pelota vasca, lacrosse. ¿Te acuerdas que tú no tenías ni idea del lacrosse hasta que hiciste tu capítulo de las pelotas? Pues resulta que el lacrosse es un juego tradicional cherokee. Bochas, que es un juego muy difundido en Europa, también es un juego tradicional. Nuestro querido Patoli, que nos acompaña desde el primer capítulo, la rana, el tejo, la chaza y el cucunuma. Recomendación no literaria, la página traditionalsports.org. Y recomendación literaria, un infaltable de la literatura adolescente, El juego de Egipto, de Zilpha Ketley Snyder, de 1967. En él, unos niños aburridos se obsesionan con el dueño de una tienda de antigüedades. Piensan que ese señor trae algo raro, que es como malo, como peligroso. Y en la tienda de antigüedades hay una réplica del busto de Nefertiti. Neferuaton Nefertiti es la representación de la primera gran reina faraón egipcia, cuyo nombre significa la belleza ha llegado. La obra de que Ludwig Carlos en particular se exhibe en el Neues Museum de Berlín, en Alemania, pese a ser tan egipcia como el esposo de Nefertiti, el propio emperador Akenatón. Pero ya sabemos de las costumbres extraccionistas europeas. Egipto lo reclama desde 1924 y Alemania alega haberlo adquirido legalmente en 1912. Se trata de un busto de aproximadamente 50 centímetros de alto y 20 kilogramos de peso, esculpido en piedra caliza con varias capas de yeso pintado, técnica llamada de estucado, datado de aproximadamente el año 1345 a.C., siendo una obra maestra del arte egipcio antiguo. La reina aparece aquí con su característica corona azul, y recordemos lo difícil que era obtener el azul antiguamente, como ya vimos en otro capítulo. Llama la atención su atenta y fija mirada, pese a que uno de sus ojos no está terminado. Aún se debate si es algo intencional o no, debido a que toda la obra maneja un gran detalle digno de un artista contemporáneo, con instrumentos mucho más finos. Refleja el canon de belleza de la época, representa poder político y cultural, y nos recuerda la revolución religiosa de Akenatón. Y, pese a ser una pieza invaluable, se ha calculado de manera no oficial su valor en varios cientos de millones de euros. A partir de esa réplica y toda la situación del recelo con ese señor, los niños crean un juego imaginario, y este juego lleva el hilo del libro. 2 datos: el juego del gitano, de la misma Zilpha Ketley Snyder, pero ya en el 97, 30 años después, se considera la segunda parte del juego del Egipto, porque se le hace seguimiento a la vida de los protagonistas. Es literalmente 30 años después de estos niños, pero otro juego diferente. Tuvo que intervenir una estudiosa en los juegos, Kathleen Martin, para demostrar que este libro, El juego de Egipto, es la base para toda la cultura de calabozos y dragones, y por tanto para todos los juegos de rolero. Aún hoy no se le reconoce este mérito a Snyder, que por cierto es mujer. Se supone entonces que los juegos de rol están hechos por hombres y para hombres y no sé qué, pero resulta que no. Si vamos a la base, nos marcan a Zilpha Ketley Snyder como la creadora con este libro. Por eso totalmente recomendado, El juego de Egipto. Ese es mi objeto cultural, Cobayo. Ay, muy cuco. Cuando tú empezaste a hablar de eso, yo pensaba en las canicas, en el trompo, la paletica que tú la giras. Para este lapso de Diana me voy a apoyar en la descripción que hace, pero principalmente en los movimientos de mano que ella realiza y que los demás caballitos desafortunadamente no pueden ver. Basándome en esas 2 pistas, diría que se refiere a la matraca, también llamada carraca. Es una especie de instrumento musical que se ve como un martillo, cuya parte superior gira sobre el mango, y al hacerlo girar, golpea unas pestañas diseñadas para vibrar y produce su característico ruido. Que son juguetes tradicionales. Estaba pensando la fineza de un juego y todo lo que implica un juego tradicional: comunidad, ancestralidad, relacionamiento, regla, diversión, aprendizaje. O sea, es una cosa bárbara. Y también cómo se van disolviendo o se van mezclando con otros juegos. Creo que en los juegos que jugamos dice mucho de las evoluciones o involuciones culturales que vamos teniendo. Yo, por ejemplo, nunca aprendí a jugar trompo. Eso era mandatorio. Si no sabían jugar trompo en primaria, eso era tremendo sonso. Desprestigio total. Entonces me dediqué a jugar otras
otras cosas como jugar caucho o jugar a las rondas, y aquí empiezan a mezclarse esas canciones infantiles que vimos también en el capítulo de las nanas. Yo no sé si tú te acuerdas del Sun 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 de la juventud. No, no me suena. Había un mundo de rondas que las niñas especialmente jugábamos. Cuando los niños jugaban a las rondas los miraban mal. Coballito, creo que de los objetos culturales más culturales que hemos traído es nada podría decir más de una comunidad que lo que juega. Nosotros somos una cultura bebedora. Tú no puedes jugar tejo sin estar tomando cerveza. Para los caballitos que no sean colombianos, ¿cómo será que aquí no te cobra la cancha de tejo, sino que te cobran la cerveza que consumes? Ese análisis que hiciste al final pareció muy chévere. Los africanos, competencia, fuerza, agilidad, cuerpo. El SEGA tiene que ver con la estrategia, con la disciplina, con el orden, con el paso a paso. Y en Latinoamérica pues jugamos todo lo que nos pueda emborrachar. Pero con pelotas. Me parece que tuvimos la mejor infancia ancestral de todos, porque jugar con pelotas es la locura. Me pareció muy lindo, Cocho. Y no recuerdo más juegos ancestrales. Como los tienen tan marginados. Sí, ahorita en campaña salen este poco de pendejos que en la vida se han acercado a un tejo. Vamos a estar con el pueblo, entonces estar con el pueblo es ir a jugar tejo. Y entonces es anecdótico ver a toda esta parranda de idiotas que desconocen la mística que hay detrás de esos juegos, entonces ir a jugarlos porque yo hago parte del pueblo. No funciona así. Me gustó mucho tu objeto. Ah, bueno. Muy tierno. Hay juegos con los que tú eres más proclive a participar y desarrollar gusto. Si uno es una persona más competitiva o si es una persona no más contemplativa. De equipos o solo. De la guerra larga de los mapuches. Eso me pareció divertido. Voy a pegarlo como siempre con babas, objeto con el mío. Y te voy a hablar de un juego maldito en el que jugamos todos así no queramos. Okay. En ese juego estamos todos. A nadie le preguntan, solo lo tiran ahí. Ok. Te voy a hablar de 3 pisticas relacionadas para hablar de ese juego infame en el que estamos. Te voy a hablar del Código de Hammurabi, de los Trapecitai, los Piao Hao, podemos hablar incluso de los Mudarabas. Ok. ¿Te suena alguno? Hammurabi, obviamente. Los Argentari también te pueden servir. ¿No te suenan? Pues Argenta Plata, los Piao Hao también. Esos dos me llevan a propiedad privada. Bien, vamos cerca. Institución económica o banco. Vamos muy bien. La banca, sí señor. Okay. Juego más infame y salvaje que nos hemos podido inventar. Como diría el meme más difundido de Futurama, con el Dr. Farnsworth hundiéndose en un remolino. Con mi último aliento maldigo a Bancolombia. Entonces yo lo extiendo a todos los bancos. Total. Acuérdense que a mí siempre me gusta hablar de los objetos universales, de lo que tiene trascendencia histórica y geográfica. Dentro de mis revisiones, más allá del dinero, de la plata, de la guita, pensé en el sistema que hay detrás. La pregunta, ¿será que el sistema bancario es un sistema universal, geográfico e históricamente trascendente? Y pues adivina que sí, por las razones que sea, sí. Entonces, como siempre, Mesopotamia, los amigos iraníes que en este momento están tratando de mantener allá lo que quiera que sea que tenga. Su existencia al menos. El Código de Hammurabi, que nosotros en Occidente hemos simplificado al punto de ojo por ojo, diente por diente. El Código de Hammurabi era toda una extensión de regulación en el que incluía los préstamos, tasas de interés y garantías. Se llevaban en unas tablillas de arcilla en los registros contables y en los bancos, no se denominaban bancos, pero en el sistema que tenían de ese control contable, hacían cuidado de granos, de metales preciosos, prestaban plata con interés, hacían contratos formales de deudas. Y como hasta ahora, en muchos lados, los templos y los palacios actuaban como los centros protobancarios. Eran las primeras oficinas de este sistema horrible. Y los de ahora todavía quieren que los tratemos como templos o como palacios. No les llevemos ofrendas y le pidamos permiso al rey. Entrar a veces en Colombia en una iglesia puede ser más amable que entrar a un maldito banco. No, siempre. Eso tiene que estar en silencio, el culto a la plata. Y contra la pared, venga los requisos y ojalá se mueva. En Grecia están los trapecitai en el siglo V, IV antes de Cristo, que eran cambistas privados. Lo que hacían era cambiar monedas, porque había un burgo de monedas en circulación de cada territorio. Fueron los primeros en hacer transferencias entre cuentas y mover físicamente la plata. Lo que aquí empieza es una ruptura entre la banca pública, que eran los templos y los palacios, y la banca privada, que eran estos locos que se dedican a decir, usted me dijo que me da 500, esos 500 yo los voy a guardar aquí y eso los voy a depositar a no sé quién, pero no voy a mover la plata, sino que mi palabra basta para que esa plata llegue allá. Los chinos, que fueron pioneros en el papel moneda, que se llamaba el Jiaozi en la dinastía Song, tenían casas de depósito y transferencias. Como eran un pueblo tan comerciante, tenían un sistema de crédito mercantil súper amplio y súper complejo, y tenían instrumentos financieros más sofisticados que los que tuvo Europa durante mucho tiempo, incluso pasando el periodo medieval. Ya que no somos animales, bueno, técnicamente yo sí, pero no soy salvaje, soy un animal virtual. Entonces procederé a definir los objetos financieros. Son herramientas para mover el dinero como acciones, bonos o derivados.
son utilizadas para aumentar el dinero de alguien e invertir los bitcocos para que sean más rentables. Las casas bancarias se llamaban Yaohao, que fue una de las palabras que te dije al comienzo. Eran unos espacios donde se gestionaban los depósitos oficiales, tenían unas redes de alcance nacional para hacer que los recursos se movieran. En el mundo islámico, del califato abasí, del siglo VIII al siglo XIII, se encontraron los saak, que básicamente eran los cheques. Se encontró evidencia de letras de crédito, de las mudarabas, que también te comenté, que eran las sociedades de inversión. Y estos fiscos fueron los primeros en desarrollar un sistema de financiación basado en la participación de ganancias por los intereses. Además, tenían contemplado por un tema religioso, en algunos casos, el tema del préstamo sin interés. Comercio fue el papá del desarrollo de esta vaina en la que estamos metidos hoy en día. Esa transacción, por la razón que sea, por intercambio, por trueque. Esos fueron como los antecedentes, listo, lindos, muy lindos y como siempre un poco occidentalizados. Pero ¿qué pasaba en África y qué pasaba en nuestra América? En África, la moneda eran unas conchitas pequeñitas, la mar de monas, se llamaban los cauríes, y esas eran las que funcionaban como moneda. Pero una cosa importante que tenían los africanos y que compartían con los mesoamericanos, de los de antes, no los de ahora, es que el sistema de crédito estaba basado en confianza comunitaria. Pedías plata prestada, te prestaban la plata, o las conchitas en este caso, o las vacas, lo que quiera que fuera, y había una comunidad detrás que daba soporte al que debía y al que prestaba. En Mesoamérica, las comunidades indígenas no tenían moneda ni banca formal. Existían unos modelos económicos basados en el tributo y la redistribución de las gobernanzas. Ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de los nudos, que el imperio inca tenía un sistema contable que era el quipú, que era básicamente una red de nuditos con el cual se llevaban las cuentas. En la temprana Edad Media están los argentari en Roma, que ya aparecen como banqueros privados. Estos involucran también los cheques que ya tenían identificados los chinos desde hace más de 500 años y construyen la base para la banca medieval, que más o menos entre los siglos XII y XV ya empieza el establecimiento del banco moderno tal y como lo conocemos. Por ejemplo, se habla de la banca de la familia Medici en el siglo XV y el Banco de San Giorgio, que es uno de los primeros bancos públicos del mundo, donde se estandariza, se populariza las letras de cambio, la contabilidad para el préstamo o la circulación del dinero a nivel internacional, y es aquí en 1494 que nace la palabra banco, del italiano banco, mesa o banca del cambista. A partir de allí, después del siglo XVII, empieza la expansión moderna del sistema bancario como lo conocemos hoy en día, con el Banco de Ámsterdam en 1609, el Banco de Inglaterra en 1694. El Banco de Inglaterra es el hito con el que se establece el modelo moderno de la banca central, se consolida la relación entre la banca y el Estado y se empiezan a emitir billetes respaldados por deuda pública. Todo el desmadre del modelo económico capitalista en forma que nos gobierna hasta nuestros días. Con la revolución industrial hay una necesidad de financiamiento, de crédito muy grande que hacen que surjan unos bancos privados que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, darían origen a sistemas como la Reserva Federal en 1903. En este momento está en proceso de digitalización y lo que denominan el fintech. Entonces tenemos la banca digital, las criptomonedas con nuestros bitcocos, porque nosotros también vamos a participar, los pagos electrónicos y los neobancos que no tienen sucursales físicas, porque los bancos ya no solo custodian dinero, ahora gestionan datos, gestionan riesgo y modelan sistemas de pago globales. Sucede que también durante los periodos de conquista y colonia de los europeos a Latinoamérica y África, instalaron sus sistemas económicos y además crecieron por todo el respaldo de los metales que nos robaron a todos. Entonces, en Latinoamérica, el banco más antiguo del que encontré información fue Banco do Brasil. Entonces, nos impusieron el sistema bancario basado en las economías extractivas y el banco se volvió un modelo para seguir fomentando la desigualdad estructural que nos acompaña hasta nuestros días. Hay muchos economistas que han identificado que los sistemas financieros informales de África y de América Latina pueden ser más resilientes que la banca formal, por ejemplo, los gringos, los europeos o incluso los chinos, porque es que el sistema del ahorro, el sistema del manejo de la plata comunitaria en África y Latinoamérica todavía funciona gracias a esas estructuras comunitarias de confianza social directa. Ese análisis es lo que me llegó a pensar, ¿por qué los bancos funcionan tanto? Obviamente porque son un mecanismo para controlar el refuerzo social más importante del mundo, que es la plata. Cobayo, ¿tú cuándo abriste tu primera cuenta de banco? Bajo amenaza y con una escopeta en la cabeza, yo creo que en el año 98 por ahí. Que nos iban a pagar una plata a la universidad, que nos tocó recibirlo juntos. Ah, mira, otra juntos. De hecho, conozco gente, no mucha, que dice, voy a abrir mi cuenta bancaria porque necesito guardar mi platica donde me la cuiden bien. Los demás dijimos, pues ya nos tocó ahí, pues metamos la plata y de ninguna otra manera la vamos a poder manejar. Pero el tema de la confianza colectiva ha sido la variable psicológica más importante que los bancos han tratado de explotar, porque es un acto de confianza sobre un intangible, invisible, lo que nosotros hacemos en el mundo de la economía. Ese papelito no representa un carajo. Y si todas las personas fuéramos al banco a sacar la plata, el banco no tiene toda la plata porque la tiene invertida en chitos, no nos va a dejar. El sistema funciona solo si las personas creen que el dinero está disponible cuando lo necesitan. Ese es un primer aspecto psicológico de los bancos. El segundo es el riesgo. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de los sesgos. Los seres
humanos no percibimos el riesgo de manera racional. El 80-90% de nuestras decisiones son tomadas con las tripas. Con los bancos hay un sesgo particular que es el sesgo de optimismo, donde creemos que los problemas financieros le pasan a otro. Bancolombia le desocupó la cuenta a una pobre empresa, le sacó 600 millones de pesos. Eso le pasa a ellos. Eso es que ellos no tienen cuidado, es que ellos no saben manejar los datos, no saben cuidar sus claves, pero yo no. Total, entonces ese sesgo de optimismo genera otros movimientos económicos más finos. Los coballitos economistas nos dirán, por ejemplo, eso es la base de las burbujas inmobiliarias o de los sobregiros, del sobreendeudamiento, del esquema Ponzi. El esquema Ponzi es una estafa con muchas variantes, pero se basa principalmente en prometer grandes márgenes de ganancia en poco tiempo. Al principio eso parece ser verdad, porque el estafador paga las supuestas ganancias de quienes están involucrados con el dinero de los que ingresan nuevos y no con ganancias reales. Cuando ya no ingresan las personas, pues ya no hay flujo de nuevo dinero. El estafador desaparece con todo, haciendo que los últimos en entrar, típicamente, son los que más dinero pierden. En general, esta estafa se evita desconfiando de promesas sobre dinero fácil o altas ganancias sin riesgo, cuando no es clara la forma en que se obtienen las ganancias en una supuesta inversión y cuando notas mucha presión de parte del supuesto inversionista en que involucres más y más gente. El nombre de esta estafa es derivada de Carlo Ponzi, un inmigrante italiano en Estados Unidos que realizó una estafa de este tipo a gran escala en dicho país hace poco más de un siglo. Yo lo tenía como un apartado para esta investigación, pero era para él solito. En fin, hay otro tema y es que está asociado a lo que hemos interiorizado como seguridad institucional. Cuando le creemos a un banco, entre más oscuro sea y más corbata tenga, debe ser más serio, debe ser más técnico, más formalidad tiene. Una ilusión basada en la heurística de la autoridad, porque tendemos a confiar en instituciones que parecen poderosas o expertas. Claro está que esa vaina también ha venido cambiando, porque ahora con los cambios de marketing ya no es el top of mind, sino el top of heart. ¿Quién nos quiere más? El banco me quiere. Nuestro mercado nos manda a decir que los quiere mucho. Mentira. Con esto invito a todos los cobayos que saquemos nuestro dinero de los dos monedas que tenemos y los quememos al frente. Bueno, para empezar, si nos dejan sacar a todos la plata al tiempo. A través del banco externalizamos nuestra responsabilidad financiera. La plata está allá. El banco verá, me tiene que responder por mi plata y ya. También hay un tema de que tenemos una muy baja formación financiera. Esa vaina tiene que ser obligatoria en los colegios y en las universidades. Enseñar a la gente cómo funciona el sistema financiero y el sistema bancario, que es una cuenta de ahorros, que es una cuenta corriente, que es un CDT, que es un modelo de inversión. Nosotros no tenemos ni idea de eso y es una herramienta que tenemos que usar todos los malditos días de la vida y nadie nos enseñó a usarla correctamente. Y la última más fuerte, que el dinero es un símbolo psicológico. En este modelo absurdo, entre más billete tú tengas, te muestras más seguro, demuestras más estatus, te sientes más autónomo, ahí sí tienen toda la razón y tienes más posibilidad de control de futuro. Por ejemplo, las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, que no tienen trabajo ni un ingreso, más sometidas, menos autonomía y menos posibilidades de escapar de la violencia. Desde ese punto de vista tenemos una carga emocional con la plata muy fuerte que los bancos han sabido aprovechar y gestionar. En ese orden de ideas, Coballito, me puse a averiguar qué más pasaba con los bancos y hay un mundo de información. Este recorrido histórico geográfico que yo hice era más como entender, claro, cuando hay una acumulación de algo, de granos, de animales, de monedas, de oro, plata, eso tiene que almacenarse y las comunidades y los gobiernos trataron de organizar y pues el sistema bancario es una respuesta a eso. Pero sobre eso también es innegable que el banco es el dueño del mundo. Quien es dueño de los bancos, pues nos posee a todos. Entonces me puse a mirar. Hay muchas teorías conspiranoicas en torno a los bancos. Hay unas que las creo profundamente. Y ya no creo que sean conspiranoicas porque este mundo es una desgracia. Como el caso de la familia Rothschild, también conocida como la Casa Rothschild. En 1743 el señor Amschel Moses Bauer, que era un orfebre que empezó a ser cambista, cambiando monedas del gueto judío en Frankfurt, Alemania. Con ese ejercicio, este señor empezó una dinastía, un imperio que controló emperadores, reyes por medio de los bancos. De hecho, su apellido no era Rothschild. Dicen que en la tienda en la que él hacía los cambios, donde hacían sus cositas y prestaba la plata, se llamaba el escudo rojo, el Rothschild, escudo rojo en no sé qué idioma será eso, alemán, austriaco o qué. Buena intuición, Caballito Hembra. Al tratarse de un lugar en Frankfurt, pues resulta que es un nombre alemán. Se volvió su patronímico y a partir de ahí, Mayer Amschel Rothschild fue el fundador de esta dinastía que va hasta nuestros días. Han dicho que esta gente ha participado, financiado, mejorado su comercio y sus ingresos, participando en las guerras napoleónicas, por ejemplo, en financiar la independencia de Brasil de Portugal, en financiar la creación de colonias africanas, en hacer cambios de fortunas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cualquier guerra, escoja cualquiera, donde ellos hacían
hacían cambios de recursos, guardar recursos para proteger los grandes capitales de líderes políticos. Se metieron al sector constructor, donde son, por ejemplo, dueños de las Torres Menmore en Inglaterra, el castillo de Ferrières en Francia, tienen control sobre el comercio de obras de arte, la producción vinícola en gran parte de Francia. Luego se meten al negocio de las emisiones de bonos, lo que les permitió expandirse más allá de Europa. Y era un poco de plaga. Obviamente todos hombres blancos, hegemónicos, heteronormados, para garantizar que las ramas de este imperio tenían rama en Inglaterra, Francia, Austria, Italia. Pero no en Marruecos, ¿sí? Y en ahí este les ganamos momento, nosotros. Sí, Rothschild Group, 743 millones, Triángulo de los Cobayos, Uno. Con el ejemplo de estos Rothschild, lo que yo quería traer era que no nos pertenecemos. Revisé los bancos más grandes del mundo, me dio algo de consuelo lo que te voy a leer. ¿De dónde crees que es el banco más grande, fuerte e importante del mundo? Inglaterra. No, el primero de Inglaterra está en el puesto 8. Claro está que este no está actualizado como el 2023, pero en su momento era el Industrial and Commercial Bank of China, el Banco Comercial Industrial de China. Claro. El segundo, el China Construction Bank. El tercero, el Agricultural Bank of China. Y el cuarto, el Bank of China. Coballitos, necesitamos aprender mandarín. Yo ya estoy haciendo lo propio para cuando lleguen acá decir, por favor, no me fusiles. Tengo todo el mandarín que necesito para cuando acabe todo este mierdero que se armó en el mundo, solamente voy a decir xie xie. Xie xie. Xie xie es como se dan las gracias en el chino mandarín, el idioma oficial de la República Popular de China. En el quinto lugar está el JP Morgan Chase, gringo. En el sexto lugar, el BNP Paribas, francés. Luego en el séptimo lugar está el Banco de América. Luego el británico el HSBC. Luego aparece el Crédit Agricole. Mi francés también sirve para lo que sirve mi mandarín. Y en el décimo lugar, ¿de dónde crees? ¿Qué país crees que haga falta? Rusia. No. Siempre falta Rusia. El Mitsubishi UFJ Ay, el Mitsubishi UFG Japón. de Japón. Los rusos están lejos. Lo que pasa es que están sancionados, entonces están fuera de la banca. Como no están dolarizados. No reconocidos en ese listado. Por eso te digo, me hace falta los rusos. Siempre faltan los rusos. En todo faltan rusos. Así es. De Colombia, lo que alcancé a mirar, el primer banco fue el Banco de Bogotá. Ya conocimos a la esposa del fundador, ¿te acuerdas? En el capítulo de la balsa muisca. No me acuerdo cómo yo. El fundador es el señor Coppel y la esposa es la que tenía la balsa de Siecha, que cuando se murió fue que la negociaron. Entonces, el Banco de Bogotá, creado en 1870, luego el Banco de Colombia en 1875 y la creación del Banco de la República en 1923. Hay un documento muy ñoño, pero muy interesante, del profe Ocampo, exministro de Hacienda. Señor, es un teso en historia económica del país. Explica muy bien cómo fueron esos orígenes de la banca comercial en Colombia y cómo esa relación entre banca y región dio lugar a unas transformaciones culturales muy interesantes. Están llenas de gráficas y cosas muy densas y se encuentran en internet. Aunque no son muy claras las pistas, estoy casi convencido de que Diana se refiere al primer capítulo del libro Una historia del sistema financiero colombiano, de 1870 a 2021, del profesor José Antonio Ocampo Gaviria. Ese es mi objeto cultural, Cuachis. Acabas de ganarte el título también al objeto más odiado. Le gana a mis artistas Absolutamente, odiados. lo sé. Objetos inmundos. Abriste una categoría nueva. Está en el averno de los objetos inmundos. Calcula, o sea, no. Obviamente trae un montón de sesgos. Tú nombraste algunos, yo destacaría otros. Ay, no, pero es que el banco es el que se necesita para desarrollar capital y desarrollar una sociedad. Eso no es cierto. Es un sofisma. Tienes razón, eso más bien es un sofisma. Tanto que un ganador de premio Nobel de Economía, y salió en Los Simpsons. ¿Cómo será importante ese señor que salió en Los Simpsons? Con una teoría sobre inversión de pequeños capitales, donde unos le prestan a otros y hacen pequeños prestamitos y salen adelante. Es una microeconomía que va moviendo la macroeconomía. Toda una teoría súper cool en Los Simpsons. Sale el economista y dice, en general, esta sociedad se sorprende cuando el capitalismo está bien utilizado y funciona. Ahora, es una herramienta. Igual los bancos, para mí, no son demonios ni son dioses, son una herramienta. Lo que pasa es que se la dimos a los que peor la saben manejar y por eso son un asco. Podría llegar a ser útil en algunos contextos. Y otra cosa es, como tú aclaraste, uno entra al banco bajo amenaza. Toca o toca. Todas las cosas de la vida, así sean buenas, cuando toca, son malas. Comer es bueno, pero la alimentación forzada es una forma de tortura. Dormir es bueno, pero cuando te duermen a las malas, es un crimen. Las relaciones sexuales son buenas, pero cuando tienes relaciones sexuales a las malas, se llama violación y es un delito. Y así sucesivamente todo. A la brava es malo. Entrar a la brava a esos bancos es lo que a mí me parece que ya nos hace perder la paciencia con ellos. Que Bancolombia haya cogido la mitad de los colombianos, literal, en sus bases de datos y en todo para poder bancalizarlos. Y que les haya quedado grande y viva ese sistema caído y no sean capaces de sostenerse, sencillamente nos muestra cuál
¿Cuál es su objetivo? Su objetivo sencillamente es acumular y no somos clientes siquiera, somos vaquitas las cuales ellos poseen, como tú ya nos aclaraste. Cuenta la leyenda que los bancos nacen en Europa con la acumulación de monedas que tenían los judíos, porque ellos no podían tener propiedad y los títulos nobiliarios y todo estaban dados por la propiedad que tú tenías, por cuántas tierras, por la extensión de tus tierras. Los judíos, al no poder tener tierras, fueron los que empezaron a acumular y negociar con monedas, y que por eso casi todos los banqueros originalmente en Europa son judíos, solo que les dejaron. Así como nos van el desayuno, nos van la comida. Si lo único que importaba era la acumulación de monedas, pues a la fecha, adivinen que ya de pronto no son judíos, pero siguen siendo lo más importante, la acumulación de monedas. Me parece que es una herramienta muy mal utilizada. Tocaría resetearla totalmente, pero como el que tiene el banco tiene dinero y el que tiene dinero tiene poder, pues no vamos a poder resetearla siendo realistas. Eso que acabas de decir es importantísimo y da pie para que yo entre a mi modelo delincuencial en el triángulo de los cobayos. Okay. Y es la invitación abierta al pánico económico y que todos saquemos el dinero de los bancos, más que ahora viene la guerra. No, pero volviendo a lo que decía, estoy de acuerdo contigo, todo lo que planteas. Yo traje el banco porque me parecía que si hablamos del banco, tenemos que hablar de plata, de capital, de acumulación, de valores, de sistema económico. Entonces yo dije, el banco como objeto cultural puntual puede traer ese tema. Pero tú dices, es que es una herramienta muy mal utilizada. Me pongo yo a pensar, ¿cómo sería un banco bien utilizado? Es solamente dejarle la pregunta y te recibimos respuestas al correo el triángulo de los cobayos @gmail.com o en los comentarios del podcast. Se supone que hay banca solidaria y ese es el modelo en donde el banco funciona de otra manera, pero nuevamente estamos hablando en teoría porque estamos amarrados al sistema capitalista, que es el macro que nos domina y etcétera. Para mí la respuesta iría por el lado de la banca solidaria y la microeconomía, como este premio Nobel indio que te cuento. Cuenta otra leyenda que el creador del banco Nu es colombiano. Este personaje crea el banco Nu a partir de que lo tratan como un delincuente en un banco. En Brasil, el tipo llega y bueno, quiero hacer inversión, quiero ser mi propio jefe, quiero ser una cosa novedosa que impacte, que no sé qué. Y el tipo empieza a pensar modelos de negocios y la vaina. Un tipo con mucho capital, tanto económico como social, apoyo de una familia. Tenía un montón de privilegios. Entonces llega el momento en que él va a mover su plata en el banco y le dice, primero pase por ese escáner y la puerta no se abre sino hasta tal hora. No, esperes que están trayendo dinero. Entonces todos quietos y los cerramos a todos como si fuera un secuestro. Y arma toda una parafernalia y el tipo dice, oiga, yo soy el cliente, les dejo mi plata, les pago el sueldo a todos estos Total. para que me traten como un ladrón, como un delincuente, a las patadas, que los tenga que esperar a que hasta que ellos se les dé la gana. Pues no. Y ahí sale lo que tú nombrabas en tu relato, entidades que ya no tienen ni siquiera sede física y que funcionan de otra manera para evitarse que a uno lo traten a las patadas, ahora lo tratan a uno a las ciberpatadas. En alguna forma algo ganamos, al menos estamos cambiando un poquito el modelo. Yo creo que lo mejor que nos han dejado en Colombia los bancos es la publicidad. Ahí está la vivienda con su dinero, puede estar en el lugar equivocado, en la cual incluso estuvo involucrado Julián Arango, prestado para todo. Lo miramos en el capítulo de la publicidad que también lo tuvimos en el Triángulo de los Cobayos. El corresponsal. Ojalá se salve el mundial con algo de eso. Exacto, el corresponsal que marca toda una época. Entre las leyendas que corren por los bancos, dice la leyenda, algunos dicen que no es cierta, que qué casualidad que en el Titanic iban todos los que se oponían a generar la Reserva Federal en Estados Unidos. Y el que era dueño del Titanic estaba a favor de la Reserva Federal en Estados Unidos. Metió a todos los que estaban en contra y el Titanic se hundió. Qué de cosas, ¿no? ¿Cómo es la vida? Entonces aprobaron que hubiera Reserva Federal. Cierro con la apreciación de los Simpsons nuevamente, cuando va Lisa a depositar su dinero y Marge le dice, no, confía, los bancos, no sé qué. Y encuentran a todos los cajeros vestidos de changos. Lisa voltea a ver a la mamá y la mamá le dice, Lisa, un profesional vestido de chango sigue siendo un profesional. Pues yo creo que seguimos con muchos vestidos de chango, no sé qué tan profesionales. Al menos en Colombia, la recomendación literaria sería American Psycho de Bret Easton Ellis. Era de los años 80, es la cúspide de la mentalidad de tiburón, del individualismo, del materialismo, de lo desechable, de lo un montón de cosas que confluyeron. El libro como tal es una crítica muy fuerte a lo que es la sociedad de consumo. Es un gran libro, drogas. la película también es muy buena, muy fiel al libro y la interpretación de este loco es brutal. Hay dos partes, yo me quedo con la primera, el segundo es casi un banco. El primero tiene unos conceptos súper claros, súper ácidos, súper críticos y sacudieron en su momento, era fuerte, pero no dijo nada que no fuera cierto. Asocia todo lo que es el dinero, entidades bancarias, la banca y su brutalidad con un psicópata. ¿Qué persona puede triunfar en ese modelo y puede estar por encima y puede ser mejor que un psicópata? Entonces American Psycho sería mi recomendación literaria. Eso, Cobayito, pasamos del objeto bonitico al objeto más odiado. Me recuerda el de los artistas odiados, que pasamos de artistas odiados a Hello Kitty. Pues bueno, ahí nos complementamos un poco y vamos nivelando la balanza. Invitar a los cobayitos a que nos comenten, aparezcan en los agradecimientos de los próximos capítulos como aparecieron hoy los cobayitos que más nos han comentado este año. Que nos recomienden un banco. Pero para sentarnos será. Que nos digan, no, mira, me veo genial con los bancos son mis amigos. No falta para en este mundo estamos. Pago por ver, vamos a ver. Entonces, No si alguien creo. quiere hablarnos bien de los bancos, bienvenido. Y en cuanto a los juegos tradicionales, también los que conozco, yo hice el sesgo de sacar esos que son más infantiles, más sencillitos, y me quedé con los más tradicionales y demás. Arraigo, pero como tú decías, las bolitas, los piquis, todos esos, el trompo, el yoyo, el valero, esos juegos también algunos deben conocer. Entonces que nos comenten cómo les iban, si eran tan malos en el trompo como tú, en qué juegos eran hábiles, o qué juegos les interesaron de los que comentamos en el capítulo, si les gustaría conocer o
participar, si conocían los tradicionales aquí, como la chaza y todas sus experiencias con estos dos objetos culturales. Sí, como siempre, pues muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por estar aquí a escucharnos las locuras. Recuerden comentarnos, visítenos, vengan a participar en alguno de nuestros episodios. Recuerden escribirnos al triangulodeloscobayos@gmail.com para que digan, oiga, yo quiero estar. Recuerde que no nos tiene que decir de qué va a hablar porque daña el juego, daña el juego ancestral que estamos haciendo. Lo mandamos al banco de haga eso. Nos cuenta que quiere estar, nos organizamos y los esperamos para que podamos compartir juntos otro episodio divertido del Triángulo de los Cobayos. Muchísimas gracias a todos. Esperemos a ver si el caballito virtual nos cuenta qué jueguitos tradicionales practicaban por allá en las redes de internet. Y nada, que les vaya muy bonito y nos vemos en 15 días. Bye. Chao. Bueno, sí, efectivamente en el internet también tenemos muchos juegos tradicionales. Está, por ejemplo, póngale la cola a la serpiente marina virtual, el lanzamiento de electrones hacia campos ionizados, las escondidillas electromagnéticas y mi favorito que ya les había comentado, la resolución de laberintos por equipos, en lo cual soy un experto. Pero bueno, también hablando de los bancos, resulta que cada vez vemos pasar más y más datos de los bancos por nuestros barrios y nuestros lugares virtuales y todos estamos un poco sorprendidos porque a veces parece que esos datos van de un lado para otro sin tener mucho orden. Esperemos que esto no afecte demasiado a los humanos porque a nosotros realmente no es que nos afecte mucho en el mundo virtual. Entonces, caballitos y caballitas, queremos escuchar cómo nos afecta a ustedes tanto los juegos virtuales como estas nuevas tendencias de los bancos. Yo ya me antojé de ir a retirar un poquito del dinero que tengo en mis bancos cuánticos y dedicarme a mi juego. Y pues por supuesto, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao, cuídense.